Agosto lo consideramos el mes de la Biblia. Entonces vamos a estar viendo ejemplos, vamos a estar viendo lo que sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer con respecto a la palabra de Dios. Porque como cristianos entendemos que la Biblia es nuestra guía de vida. Aquí vienen las instrucciones para que podamos vivir una vida buena, una vida agradable, una vida pues como Dios nos pide que la vivamos. Y para eso, hermanos, vamos a meditar en esta mañana en la vida de un rey. ¿Quién fue el tercer rey del reino de Israel? El tercero, Salomón. No sé qué opinión tengan ustedes de Salomón. ¿Fue un rey, digamos, bueno? ¿Parcialmente bueno? ¿Fue un rey malo? ¿Fue un rey bastante malo? Pues hoy vamos a aprender acerca de la vida de Salomón, porque conforme lo dice la Escritura, el rey Salomón fue de los peores reyes que tuvo el reino de Israel. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:4: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con consuelo que de ella recibimos, tengamos esperanza. Dice la palabra de Dios que aquí están las instrucciones. Yo me dedico, hermanos, a un tema laboralmente me dedico a temas de seguridad e higiene, a prevenir accidentes de trabajo. Cuando hay accidentes de trabajo me toca hacer la investigación, ¿qué fue lo que pasó? Y puedo dar fe, hermanos, de que muchas veces los accidentes ocurren porque la gente no entendió las instrucciones o no quiso preguntar cuando no sabía lo que tenía que hacer. Una persona que recibe una capacitación en montacargas, por ejemplo, en el uso de montacargas, un montacargas, para que ustedes sepan, pesa 4,5 toneladas, un montacargas. O sea, un carro ordinario, un Spark, pesa 1,5 toneladas. O sea, un montacargas pesa lo de 3 de esos coches, es muy pesado. Entonces, hermanos, cuando pasa por el cuerpo, o sea, por una pierna, por cualquiera, como si fuera jamón, no se va a detener, porque es muy pesado. Entonces la gente que va a manejar montacargas debe ser gente con conocimiento muy específico, con prácticas muy específicas. Cuando alguien no entiende las instrucciones es cuando ocurren los accidentes. Hermanos, dice la palabra de Dios, así lo decía Pablo: todo lo que se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción. Romanos 15:4. Si nosotros no entendemos la instrucción, podemos cometer muchos errores. Y error tras error tras error, hasta que estamos metidos en un lugar en el que jamás pensamos llegar ahí. La vida del rey Salomón, que es la que vamos a meditar en esta mañana, fue una vida envuelta en esclavitud, acumulación de riqueza, idolatría, sacrificios humanos y violencia. Y ahorita lo vamos a meditar. ¿Qué fue lo que pasó con el rey Salomón que hizo que, si era una persona llena de sabiduría, cometiera tantos errores? Déjenme adelanto un poquito. La falta de instrucción. Y ahorita lo vamos a ver. Y vamos a meditar en ello, hermanos, porque yo no quisiera que ninguno de los que estamos aquí empezáramos a cometer tantos errores hasta que un día estemos metidos en algo que hubiéramos dicho: yo jamás hubiera estado en ese lugar. Jamás. Pero de repente nos encontramos ahí, metidos en un problema de vicios, metidos en un problema económico muy fuerte, metidos en una relación con personas que no debí de haberme relacionado, error tras error tras error. Y hoy vamos a meditar justamente en eso. Déjenme darles nada más una introducción. Cuando les hablo, hermanos, de que el rey Salomón fue de los peores reyes de Israel, déjenme darles nada más dos razones por qué, aunque vamos a meditar más profundamente en ellas. La primera: Salomón, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios instituyó una ley y dijo: nunca más el pueblo va a ser esclavo. O sea, un rey no podía ser esclavo a su propio pueblo, eso estaba prohibido por ley. Dice la palabra de Dios que en algún momento el rey Salomón tomó por esclavo a cierta parte del pueblo de Israel, a pesar de que él sabía que eso no debía de ser. Inclusive, hermanos, cuando muere el rey Salomón, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, los líderes, se acercan con su hijo, con Roboam, y le dicen: tu padre fue muy duro con nosotros,
Ahora alivia la servidumbre y el pesado yugo que nos impuso tu padre. Dice la palabra de Dios que el rey Salomón fue tan duro con el pueblo que lo sometió a servidumbre, a esclavitud. De hecho, una de las razones por las que se divide después del reinado de Salomón Israel es porque el pueblo ya no quería someterse a ese tipo de esclavitud. Primera razón. Segunda razón por la que digo que el rey fue de los peores reyes de Israel. Dice la palabra de Dios que él aniquiló, liquidó a todos sus opositores políticos, digamos. Él mató a su propio hermano, Adonías. Él mató a Joab. Joab era una persona muy cercana a su padre, al rey David. Dice la palabra que él lo liquidó. Mató a Simeí, una persona muy crítica del gobierno de su padre, de David. Prácticamente él acabó con todos aquellos opositores que él tenía. Pero hermanos, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué una persona que tiene tanta sabiduría, que Dios le da tanta sabiduría, comete tantos errores? Hermanos, la falta de instrucción te va a llevar a cometer muchísimos errores. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra ley de vida. Nos guiamos a través de ella. Si la Biblia nos dice no hagas negocios con gente que no te conviene, entonces no hagas negocios con gente que no te conviene. Tiene una razón de ser. Si la Biblia te dice no te juntes en yugo desigual con una persona que no piensa como tú, que no tiene los mismos principios, es porque no te conviene hacerlo. Tú puedes hacerlo, tienes la libertad y el Señor te va a dejar. Pero la palabra de Dios recomienda que no lo hagas. Y hay razones para ellos. Porque esta, hermanos, es nuestra instrucción, nuestra ley de vida. Vamos a meditar en eso. Pero antes de meditar, vamos a orar, ¿vale? Vamos a ponerlo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú estás con nosotros, Señor. Nos permites abrir tu palabra y meditar en ella. Nos permites, Señor, que podamos meditar en tu palabra, Señor, y entender lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Dejamos todo en tus manos, Señor. Lo hacemos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Déjenme tomar un poquito. Hace unas semanas hablábamos, hermanos, que había leyes para los reyes. Cuando alguien iba a ser rey, Dios instituyó 4 leyes para ellos. 4, no más. Había leyes para todo el pueblo, pero específicamente para los reyes había 4. Las leyes están en Deuteronomio capítulo 17 y se las leo de manera muy rápida. Cuando el pueblo diga, está hablando Dios y le habla al pueblo de Israel. Cuando el pueblo diga, queremos tener un rey que nos gobierne como lo tienen todas nuestras naciones vecinas, deberá poner como rey de su nación a aquel compatriota de ustedes que el Señor su Dios escoja. No deben tomar como rey a un extranjero, a uno que no sea su compatriota. Condición número 1. Pero ese rey no deberá de adquirir muchos caballos ni enviar gente a Egipto para aumentar su caballería, pues el Señor les ha dicho, nunca más vuelvan por ese camino. Esa es la primera condición. La segunda condición, tampoco deberá tener muchas mujeres para que no se descarríe. Tercera condición, no deberá adquirir grandes cantidades de oro y de plata. Cuarta condición, cuando el rey tome posesión del poder, mandará que se haga una copia escrita de esta enseñanza, tomada del original, que está al cuidado de los sacerdotes. Siempre deberá tener consigo esa copia y leerla todos los días de su vida. Para los reyes había 4 instrucciones bastante simples. Vamos a ver cada una de ellas y cómo le fue a Salomón con ellas. Primera condición, este rey no deberá adquirir muchos caballos, ni enviar gente a Egipto para aumentar su caballería, pues el Señor les ha dicho, nunca más vuelvan por ese camino. La primera cosa que hace el rey Salomón, cuando toma el reinado, la primera cosa, se casa con la hija de Faraón. La primera cosa, hermanos. Inclusive fue antes de que haga esta famosa oración donde Dios le da sabiduría. Antes de esa oración, va y se casa con la hija de Faraón. No vuelvas nunca más por ese camino. Y vuelve por ese camino. Y no solo vuelve, sino que establece una relación a largo plazo con ellos, a través del matrimonio. Dice la palabra de Dios, Saúl emparentó con el Faraón, pues se casó con su hija y la llevó a la ciudad de David. Primera cosa que no debía de hacer, y la hace. Dice la condición, este rey no deberá de adquirir muchos caballos. Hay una razón, hermanos, para no tener muchos caballos y muchos carros. En tiempos del rey Salomón, digamos que la fuerza militar
se establecía a través de los caballos y de los carros. Es como hoy en día, hermanos, si comparamos, por ejemplo, la milicia de México con la de Estados Unidos, ¿cuál dirían que es más poderosa? Así sin saber mucho. La de Estados Unidos tiene más armas, tiene más gente. Así se establecía también en esos tiempos el poderío militar de una nación. Cuando el Señor dice, no tengas muchos caballos ni muchos carros, tiene una razón, porque vas a poner toda tu confianza en esto y no en quien debes de ponerla. Hay un salmista que dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Porque, hermanos, ponemos la confianza de repente en las cosas que vemos. Imaginen, hermanos, que yo tengo un problema económico y yo le digo al Señor, Señor, ayúdame para que en mi cuenta yo pueda tener unos 50,000 pesos. Con eso, Señor, yo me sentiría muy bien. ¿Dónde estaría poniendo yo mi confianza, hermanos? ¿En el dinero o en Dios? Porque, hermanos, así somos. Cuando el Señor decía, no tengas muchos caballos, vas a desviar tu mirada hacia ello. Dice la palabra de Dios que Salomón no solamente tuvo muchos caballos, sino que se convirtió en un dealer de caballos. Empezó a él a mercar los caballos. Dice la palabra de Dios, Salomón reunió carros y jinetes. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Los caballos para Salomón eran llevados de Murri y de Sicilia. Los reyes hititas y sirios los compraban por medio de los agentes de Salomón. Primera de Reyes 10:26. No solamente adquirió muchos caballos, sino que además se convirtió en el dealer de caballos. Empezó a distribuirlos él. Primera ley, no vuelvas a Egipto. ¿Cómo le fue? Mal. No tengas muchos caballos. ¿Cómo le fue? Mal. No obedeció ni una ni la otra. Veamos la segunda condición. Tampoco deberá tener muchas mujeres para que no se descarríe. La realidad, hermanos, es que de las relaciones, ustedes lo saben, por lo menos los que ya tienen novia o pareja, saben que el corazón se desvía por el amor que uno siente por las personas. Y de repente uno por amor hace cosas que no debería de hacer. Y el Señor lo sabe. Por eso había una razón para no tener muchas mujeres. Dice la palabra de Dios que ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántas? 1,000 mujeres, hermanos. 700 reales. O sea, se refiere a que hizo tratos con algunos reinos y para cerrar el trato, pues se emparentó con ellas. 700 mujeres reales y 300 concubinas. Pero, ¿qué pasa ahí, hermanos? No solamente se emparentó con mujeres, o sea, con mujeres que eran fuera del pueblo de Dios. Había una ley que seguramente se recordarán que decía Dios, no se emparenten con estas, ni con estas, ni con estas, ni con estas. Con estas no. ¿Qué hizo el rey? Se emparentó con estas, con estas, con estas y con estas. Con todas. Pero, hermanos, Salomón era, digamos, un eterno enamorado. La Biblia lo describe así. Que tiene un corazón de condominio, dice, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, escuchen cómo lo describe de esta manera. Además de la hija de Faraón, que fue su primera esposa, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. O sea, la palabra dice que las amaba. Era de estos hombres de corazón muy enamoradizo. Tomó mujeres extranjeras moabitas, amonitas, edomitas, sodomitas e hititas. Es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran a otros dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió a ellas. O sea, hermanos, hay razones. O sea, si Dios nos da instrucciones, hay razones para ello. No es nada más porque sí. Nos conviene, hermanos, seguir las instrucciones que Dios nos da. Porque, hermanos, el corazón es tan cambiante, el corazón del hombre es tan voluble. De repente un día puede amar a una persona y de repente un día puede sentir otro sentimiento por otra y por otra. Y si le hacemos caso al corazón, hermanos, nos puede llevar por caminos bastante turbios. Por eso la recomendación de Dios es, sigue las instrucciones que vienen aquí. Te conviene seguir las instrucciones. Justo como el Señor lo predijo, que harían desviar su corazón, eso sucedió con Salomón. Dice la palabra de Dios
Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo repugnante de los amovitas. Construyó en el monte este de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los moabitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificio a otros dioses. Dice la palabra de Dios que sus mujeres desviaron su corazón, pero desviaron su corazón pidiéndole que les construyeran un lugar para poder adorar. Me quiero enfocar solamente en uno de estos que menciona. Menciona 4 ídolos: Astarte, Quemos, Milcom y Moloc. 4 ídolos que tenían estos pueblos. Me quiero enfocar a uno de ellos, Moloc. Moloc se menciona en la Biblia en repetidas ocasiones. Digamos que el culto a Moloc era de los más perversos que hay, y lo describo por qué. Moloc se erigía con una figura de cobre, con una cabeza de toro, y lo ponían regularmente con las manos extendidas. Abajo de las manos, hermanos, como si fuera esto, había siempre fuego. Eso ponía el cobre de las manos al rojo vivo. Y el culto a este dios consistía en que a los niños pequeños, a los bebés, se colocaban en el fuego ardiente, o sea, en las manos, al rojo vivo, hasta que se consumieran. Esa era la forma de adorar a este rey. Por eso cuando el Señor dice, no adores a otros dioses, porque tienen prácticas perversas. Y dice la palabra de Dios que uno de los ídolos que él puso fue a Moloc, por algunas de sus mujeres. ¿Qué hacían sus mujeres entonces? Esta práctica, esa era la práctica de adoración al rey Moloc. ¿Cuántos niños habrán sacrificado ahí? ¿Cuántos niños habrán muerto ahí? Del pueblo de Israel. No se menciona en la Biblia, no profundiza en ello. Pero ¿cuántos seguramente de los hijos de Salomón? No sabemos. Pero ahí estaba el culto a este Dios. De hecho, en Levítico capítulo 18, Dios específicamente habla de este ídolo. Levítico 18:21, no entregues a ninguno de tus hijos como ofrenda al dios Moloc, no ofendas así el nombre de tu Dios. Notemos, hermanos, Salomón, una persona llena de sabiduría, con un potencial de ser el mejor rey de Israel, desvía su corazón por las mujeres. No solamente desvía su corazón, sino que hace prácticas que delante de Dios estaban completamente prohibidas. Vuelvo a lo mismo, hermanos. Falta de instrucción. Falta de instrucción. Veamos, vamos apenas 2 condiciones. ¿Recuerdan la primera? ¿Cuál fue? No volver a Egipto y no tener muchos caballos. ¿Cómo le fue? Mal. Segunda condición. ¿Cómo le fue? Mal. Ok, vamos con la tercera condición. No deberá adquirir este rey grandes cantidades de oro y plata. Deuteronomio 17:17. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 10. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22,000 kilos, sin contar el tributo que pagaban los comerciantes, negociantes, reyes de Arabia y gobernantes del país. Cada año Salomón recibía 22,000 kilos de oro. Dice la palabra de Dios que en tiempos de Salomón la plata era como piedras en el piso. Había tanta plata que esa ni siquiera tenía valor. Tú la puedes encontrar tirada en la calle. Esas eran piedras. Había tanto oro que dice la palabra de Dios que todo lo que podía cubrir Salomón con oro lo cubría. El piso, cúbretelo de oro, mándate hacer unos escudos y ponlos ahí. Todo lo que podía lo cubría de oro. Había tanto oro en ese tiempo. A mí me causó ruido una cosa que dice la palabra de Dios que se mandó a hacer un trono de marfil. ¿Han visto el marfil? El marfil por sí solo tiene un acabado muy hermoso. De hecho, el marfil no se debe de cubrir. Dice la palabra de Dios que lo cubre de oro. Si algo que es hermoso, ¿para qué lo cubres de oro? ¿No? Pierde como un poco el sentido. Pero había tanto oro que, pues, ¿qué hacemos con él? Cúbrete también ese reloj de oro. Pues, total, ahí tenemos más. 22,000 kilos me llega cada año. ¿Qué voy a hacer con tanto oro? Dice la palabra de Dios, no tengas tanto oro y tanta plata. ¿Y por qué será que Dios le pedía esto? Volvemos al asunto de la confianza, hermanos.
porque de repente confiamos en lo que vemos. Nuestro corazón así es, y el Señor lo sabe. Nos desviamos por lo que vemos, por lo que palpamos, por lo que sentimos, y pensamos que ahí está la bendición. Pero hermanos, dice la palabra, pon tu mirada en Dios, no en lo que se ve, no en lo que se ve. ¿Cómo le fue en esta tercera condición a este rey? Mal. No tengas mucho oro y tiene mucho oro. No tengas mucha plata y tiene mucha plata. Bueno, ¿cómo empatamos esta idea, hermanos? Yo sé que estoy hablando mal de Salomón, y seguramente algunos de ustedes tenían en un concepto muy alto a Salomón, como un gran rey, como un rey muy sabio. Porque eso dice la palabra de Dios, que Dios le dio tanta sabiduría como nunca más va a haber en nadie más. ¿Cómo empatamos el hecho de que este rey tenía tanta sabiduría con el hecho de que hizo tantas cosas malas delante de Dios? ¿Cómo empatamos el hecho de que fue un hombre que dio tantas enseñanzas buenas con el hecho de que él no reverenciaba a Dios? ¿Cómo empatamos el hecho de que él no respetaba el contenido de la enseñanza de la ley de Dios con su forma de ser? Si era un rey tan sabio, ¿por qué él no respetaba la ley? ¿Qué libros escribió Salomón, hermanos? De aquí de la Biblia. Proverbios en su mayoría, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Libros con bastante sabiduría, hermanos. Yo les recomiendo que lean Proverbios. Hoy estamos a 6, 7. Hoy lean Proverbios 7 y mañana es 8 y lean Proverbios 8. Y así cada día de la semana lean Proverbios. Tiene 31 capítulos, entonces nos sirve para todo el mes. Y vuélvelos a releer y a releer. Dentro de la colección de libros que se consideran de sabiduría a nivel, digamos, mundial, no meramente algo religioso, el libro de Eclesiastés está dentro del catálogo de los libros de mayor sabiduría, catalogados, digamos, como a nivel general. Y lo tenemos a la disposición, hermanos. Lean Eclesiastés, lean Cantar de los Cantares, lean los Proverbios. ¿Cómo empatamos este hecho, hermanos? Había una cuarta condición. Esa cuarta condición que debía tener este rey era la siguiente: cuando el rey tome posesión del poder, mandará que se haga una copia escrita de la ley, tomada del original. Siempre deberá tener consigo esa copia y leerla todos los días de su vida, para que aprendan a reverenciar al Señor su Dios, a respetar el contenido de la enseñanza y a poner en práctica todos los mandamientos, para que no se crea superior a sus compatriotas ni se aparte para nada de estos mandamientos. Dice la palabra de Dios, hermanos, y ahí quiero llegar. Uno de los mandatos que tenían los reyes era tener una copia escrita. No solamente era tener una copia escrita, porque tú puedes tener una copia pues guardada ahí en algún librero, empolvándose. Leerla todos los días, todos los días. Ese es un mandato, hermanos, que si bien se estableció para los reyes, es un mandato que es útil para ti y para mí, todos los días, para que aprendas a reverenciar al Señor tu Dios, para que aprendas a respetar el contenido de esta enseñanza, para que pongas en práctica los mandamientos, para que no te creas superior a los demás. Para eso está. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11:73, Salomón me ha rechazado. Está hablando Dios y está hablando de Salomón. Salomón me ha rechazado y se ha puesto a adorar a otros dioses. Sus hechos no han sido buenos a mis ojos y no ha cumplido mis leyes y decretos como lo hizo David su padre. Aunque la Biblia no nos da directamente luz de que Salomón no era una persona que estudiaba o no la palabra, no era una persona que meditaba o no en la ley, podemos intuir, hermanos, que en la vida de Salomón la palabra de Dios no era algo tan importante, porque él no cumplía los mandamientos, porque él no seguía las enseñanzas, porque él no hacía lo que la ley decía. Hermanos, podemos pensar en esto: un palacio hermoso, lleno de oro, lleno de plata, con los mejores manjares, con los mejores perfumes de la época, con las mejores ropas de la época, todo hermoso, pero dentro en el corazón parecía que no estaba Dios. Parecía que no estaba Dios. Y hermanos, porque así es el corazón, y vuelvo a lo mismo. Nos fijamos en lo que se ve y olvidamos aquello que no se ve.
Como hijos de Dios, hermanos, deberíamos de ser los primeros en meditar y profundizar en ello. Porque, hermanos, podemos empezar a de repente a ser un poco flexibles en lo que creemos. Dice la palabra de Dios que este día que dedicamos a Dios es solamente para su servicio. ¿Sí están de acuerdo? El día domingo lo dedicamos para el servicio de Dios. Así lo enseña la palabra. Y hermanos, de repente yo sé que en el culto de la mañana pues venimos muchos, venimos más. Pero en la tarde a veces vienen 10 o a veces somos más los que estamos acá que los que están acá. Hermanos, ¿por qué de repente un mandato de Dios lo volvemos un poco holgado y pensamos que nosotros podemos dejar de cumplir lo que Dios nos pide como si fuera cualquier cosa? Cuando el Señor nos pide que vengamos, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, decía Pablo, porque eso ha sucedido a través de la historia de la iglesia. Siempre de repente hermanos vienen, hermanos se van, hermanos dejan de venir, no les interesa, sí les interesa, hay temporadas donde sí, hay temporadas donde no. Eso sucede todo el tiempo porque el corazón humano es así. Pero de repente nosotros podemos holgar la ley de Dios y pensar que podemos un poquito. Hoy no voy a la iglesia, hoy no leo la Biblia, pues nada más es un día. Hoy no voy a tener el devocional con mi familia. Hoy voy a tomar un poquito de esto. Hoy me voy a juntar con estas personas que pues ya sé que no me convienen, pero son bien divertidas. Vamos a estar con ellos. Hoy voy a escuchar este programa, voy a ver este video que yo sé que no debo de ver, pero un poquito, es para investigar, a ver qué pasa. Y de repente holgamos la ley de Dios como si nosotros pudiéramos permitirnos eso. Si vemos la vida del rey Salomón, parecía que él de repente holgaba un poquito la ley, como si él pudiera, pero su vida va sumida error tras error tras error, hasta que se encuentra en una condición tal que el Señor dice: Salomón me ha rechazado, y como me ha rechazado, yo lo voy a rechazar a él, y su reino lo voy a dividir, y ya no va a continuar más que de una parte del reino de Israel. Después del rey Salomón, ya no hubo un reino unificado de Israel, se dividió. ¿Pero qué nadie le advirtió a Salomón? Supongo que alguien, como buen amigo, había sacerdotes, hermanos, había sacerdotes que eran los encargados del cumplimiento de la ley. Si en algún momento, hermanos, yo notara que alguno de ustedes está haciendo cosas que pudieran caer en algo que no les conviene, yo me acercaría a ustedes y les diría. Y ustedes lo pueden tomar bien o lo pueden tomar mal, ¿no? ¿A ti qué te importa? ¿Pero qué nadie aconsejó a Salomón? ¿Nadie le dijo que no estaba haciendo bien? Cuando iba en la esposa 300, supongo que alguien le había dicho: Salomón, ya son muchas, ya párale. Alguien debió de haberle dicho. Cuando llegaba tanto oro, alguien supongo que debió de haberle dicho: Salomón, ya es demasiado, ya párale. Cuando tenía 1000 caballos, alguien debió decirle: Salomón, ya son demasiados caballos, ya párale. Un amigo, un sacerdote, alguien debió de habérselo dicho. Pues hermanos, ese alguien que se lo dijo fue Dios, y se lo dijo 2 veces. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 6, está hablando Dios y le habla a Salomón: en cuanto al templo que estás construyendo, quiero decirte lo siguiente: si te conduces conforme a mis leyes y decretos y cumples todos mis mandamientos, portándote conforme a ellos, yo cumpliré la promesa que hice a David tu padre respecto a ti. Dios le dice una ocasión: Salomón, acuérdate de las leyes y de los mandamientos. Primera llamada de atención: Salomón, acuérdate. Más adelante, Primera de Reyes 9, ahora bien, está hablando Dios y le habla a Salomón: si te comportas en mi presencia como lo hizo David tu padre, con un corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que yo te he ordenado y obedeciendo a mis leyes y decretos, yo confirmaré para siempre tu reinado. Segunda llamada de atención de Dios: acuérdate de los mandamientos, acuérdate de las leyes, acuérdate de lo que dice el libro de la ley. Salomón, si lo haces te va a ir bien, te conviene hacerlo. Hermanos, nosotros todo este mes vamos a recibir ejemplos
nos van a recordar de la importancia de meditar en este libro. Hoy en este mes vamos a hablar de la Biblia y de la profundidad de ella. Pero todo lo que te digamos, tómalo como una llamada de atención de parte de Dios. Acuérdate, una palmadita en la espalda, acuérdate de la palabra de Dios. Eunice, acuérdate de la palabra de Dios. Hermana Ruth, acuérdate de la hermana de Dios. Edaí, acuérdate de la palabra de Dios. Gustavo, acuérdate de la palabra de Dios. No te olvides de ella. Llévala a todos lados. Cómprale una a tu hijo de estas bonitas de colores y pónsela en su mochila, y cuando vaya a la escuela que se la lleve ahí. Cuando vayas en el camión, ábrela y ponte a leerla. En el metro, no, pero me mareo, tómate una pastillita y lee. En el metro, que no se mueve tanto, ahí puedes leerla. Lee, medita en ella. Te conviene hacerlo. Te conviene hacerlo. La vida de Salomón, hermanos, tiene una de las declaraciones más tristes. Yo la tomo así, unas más tristes de parte de Dios. Y se las leo. Primera de Reyes 11. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara, como ya lo vimos. Pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre. Dice la palabra de Dios que aunque Salomón fue un rey, pues digamos, de mucha opulencia, de mucho recurso, de mucho oro, de mucha plata, dice la palabra de Dios que él jamás entregó su corazón a Dios como lo hizo David su padre. Y hermanos, podemos entender un poco de las malas decisiones que fue tomando, porque así es la vida, hermanos. Si tú no entregas tu corazón por completo a Dios, puedes tomar malas decisiones. Y esa mala decisión te puede llevar a otra mala decisión, y a otra mala decisión, y a otra mala decisión. Hermanos, yo puedo entender que la gente que ha venido a esta iglesia y ha estado por unos meses con nosotros y después se va, fue porque en algún momento dejó de leer la palabra de Dios. Ya no la leía, se enfrió su corazón, se apartó de Dios. Dice la palabra de Dios que su corazón, dice, no apagues este fuego que Dios te da, este fuego que arde dentro de ti. No lo apagues, porque tú lo puedes apagar. Tú lo puedes hacer pequeñito. Y después ya las alabanzas ya no las quieres escuchar. Y después la lectura ya la abres, ya no le entiendes nada, porque te vas alejando y alejando y alejando. Por eso es tan importante, hermanos, que así como le manda a los reyes, tú puedas meditar en la palabra de Dios. Cuando Salomón muere, hermanos, el pueblo de Israel no hizo el duelo que hizo, por ejemplo, por Moisés. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés muere, todo un mes de llanto, de dolor, de luto. Cuando muere Salomón, hermanos, no ocurre nada de eso. Es más, los líderes del pueblo se acercan con su hijo y le dicen, tu papá fue muy duro con nosotros, nos sometió a esclavitud, fue muy duro, aliviana nuestra carga. Es ese famoso momento cuando su hijo Roboam consulta a sus amigos y consulta a los ancianos y le hace caso a sus amigos, toma una mala decisión. Hermanos, la vida de Salomón es un ejemplo para nosotros de lo que no debemos de hacer. No olvides las instrucciones, no olvides las leyes, no olvides la palabra de Dios. Porque el Espíritu dice en la palabra de Dios que eso que tú lees lo va a traer a memoria cuando sea el momento necesario. Vas a tomar una decisión y en ese momento dice la palabra de Dios que el Espíritu trae a memoria lo que tú ya leíste y te va a servir para ese momento y esa ocasión. Porque a veces tenemos que tomar decisiones muy rápidas. El otro día, hermanos, me detuvieron, iba siguiendo la ruta de Google, pero ustedes saben que en la Ciudad de México hay rutas que de repente cambian de carril, ¿no? En unas horas van para acá y en otras horas van para acá. Entonces Google me mandó por la ruta que yo no debía de tomar y allá estaban unos policías esperándome. Entonces me detuve y me dice el policía, no joven, pues ya saben cómo nos arreglamos, ¿no? La clásica. Hermanos, hubiera sido muy sencillo cerrar ahí un trato con él. 200 pesos y se va. Así hubiera sido muy sencillo. Le digo, no, póngame la multa, por favor. Hasta se sacó de onda el policía, así como, pues, ¿ahora qué con este qué? Y en la plática, porque primero vino uno, no me convenció, se fue, vino otro, intentó convencerme, no me convenció, fue otro y regresó, había como 4 o 5.
Me dice al final uno, el primero que llegó, ¿y tú por qué no quieres dar mordida? ¿Eres cristiano? Vean las palabras que me dijo. ¿Eres cristiano? Le digo, sí. ¿Cómo sabe? Eres igual que mi hermano, me dice. Mi hermano, un policía, yo creo que de unos 50, 60, no, 50 años, digamos. Mi hermano, que es menor que tú, hace poco se volvió cristiano. Y es así como tú, me dice. Es así como tú. Al final me dijo, ya vete. Y me dejó ir. Ni me puso la multa, ni me quitó la mordida. Pero quiero que noten lo siguiente, hermanos. Es tan fácil. El mundo nos lo pone tan sencillo caer. El mundo nos atrae con cosas tan simples. Hermanos, para entrar a ver un video pornográfico, 3 clics aquí y lo puedes ver. Cuando quieres tener una relación fuera del matrimonio, una y otra, hay muchas personas. Hermanos, es tan fácil delante de Dios dejar de seguir sus instrucciones. Es tan sencillo, el mundo lo pone tan fácil. Pero hermanos, igual que Salomón, eso te va a llevar a malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones. Por eso, hermanos, la palabra de Dios se vuelve algo tan importante. Yo no sé si tú leas la Biblia todos los días, pero si no lo haces, hazlo todos los días. Proverbios, el día que es, y además empieza a leer otro libro adicional, el que tú quieras. Eclesiastés, es un libro muy bueno. No hay muchos, pero el que tú quieras. Lee la Biblia. Empieza a escuchar, a descargar en tus podcasts, ahí en tu celular, predicaciones, para que las vayas escuchando. Descarga alabanzas. ¿Quieres alabanzas? Nosotros te damos alabanzas. Tenemos ahí como 15 gigas de música que podemos darte. Pasarte a tu celular si la quieres. Escucha alabanzas. Te conviene. Cuando Dios nos pide hacer algo, tiene una razón muy específica. Te conviene. Te conviene. Hermanos, quisiera cerrar este momento de alabanza con este compromiso que hacemos. Dice esta palabra, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, no te quiero fallar jamás. Y yo quisiera invitarte a que también tú pudieras cantarla como un compromiso. Señor, yo sé que he fallado, yo sé que no lo he hecho, pero a partir de hoy puedo cambiar. Lo bueno de Dios es que Él siempre tiene los brazos abiertos y nos recibe de esa manera. Él siempre nos recibe con los brazos abiertos. Si atrás no lo hiciste bien, ahora hazlo bien. Si atrás no te comprometiste, ahora comprométete. Te conviene, te conviene. Ponte de pie y canta conmigo esta alabanza. Dile al Señor que este es el tiempo en el que tú vas a comprometerte con Él. Delante de tu altar hacemos este compromiso. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres. Un pacto de hombres que te quieren alabar. Cuida lo que ves. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos. Mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano, lo que quiero fallar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy
corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos.